Hola, bienvenidos a CIS Café. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar la campanita de notificación y darle like a este video. Bueno, muy buenos días para todos. Es un honor darles la cordial bienvenida a nuestra sección virtual sobre el tratamiento de las indemnizaciones en la renta persona natural. Me presento, mi nombre es Karen Andrea García García, soy la Community Manager de Investigación y Desarrollo de CISCAFE y seré su moderadora en esta sección. Antes de comenzar, quiero agradecer a todas las personas que se encuentran presentes y por tomarse el tiempo de unirse a esta sección importante como es el webinar. Esperamos que cumplan con todas sus expectativas y sean muy útiles en su campo profesional o laboral. En el transcurso de este webinar tendremos el privilegio de escuchar a una experta reconocida en el campo, quien nos compartirá sus conocimientos y experiencias. Sin más preámbulos, le damos la bienvenida a Lucía Mora. Ella es contadora pública, especialista en tributaria, magíster en gerencia de empresas y docente universitaria. Bienvenida, Lucía, y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, muy buenos días para todos. Como lo indicaron, mi nombre es Lucía Mora. Agradezco la invitación de CISCAFE por poder hablar sobre este tema que de pronto llega a generar dudas o inquietudes y más en esta época de declaración de renta en persona natural, donde de pronto nos cambiaron un poco las reglas del juego, ¿cierto? ¿Por qué nos cambiaron un poco las reglas del juego? Pues el tema de la reforma tributaria, que es la que se está aplicando en estos momentos, hubo unos cambios en límites y demás. Y pues todo el tema de reporte de información exógena, pues este año el reporte sale diferente, se muestra diferente. Entonces puede ser que en alguno de nuestros clientes o las personas a las que le vayamos a presentar la declaración de renta tengan algún reporte de indemnizaciones o no esté reportado, pero la naturaleza o el hecho generador es que nos digan, mira, es que yo recibí una indemnización por tal concepto y ustedes sepan cómo se debe realizar el reportante de la declaración de renta como tal. Como lo indicaron, mi nombre es Lucía Mora, soy contador público, especialista en tributaria, magíster en gerencia de empresas. Mi marca personal, Lucía, tu asesor tributario. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a iniciar con este tema. Me permiten un momento, voy a compartirles pantalla. El tema que vamos a abordar hoy es cuál es el tratamiento de las indemnizaciones en la declaración de renta de persona natural. Cuando hablamos de ese tratamiento es, bueno, ¿cómo lo tengo que reportar en mi declaración de renta? Si bien es cierto que es un ingreso, yo me lo puedo llegar a restar o no me lo puedo llegar a restar y hasta dónde me lo puedo llegar a restar o cómo me puede llegar a impactar significativamente en el valor a pagar que tengo que cancelar. Pero tenemos que tener muy presente el tema de la indemnización o esta terminología. Cuando hablamos de indemnizaciones, pues básicamente son aquellos rubros, aquellos ingresos, bien sea pagos en efectivo, pagos en especie que se reciben por algún hecho que ocurre, ¿sí? Bien sea por temas de daños y perjuicios, por temas de daño emergente, lucro cesante, seguros de vida, entre otros. Pero para poder abordar el tema y decir, bueno, es grabado, no es grabado, me lo puedo restar, no me lo puedo restar, todo depende. ¿Depende de qué? Del tipo de indemnización. Entonces, para esto vamos a hablar de cada uno de los tipos de indemnización, dónde se encuentra su fundamento, es decir, en el estatuto tributario, dónde lo vamos a encontrar y a su vez cuál sería el tratamiento. Y para eso iniciamos con el tema de indemnizaciones por accidentes de trabajo o enfermedad. Estas indemnizaciones por accidente de trabajo o enfermedad están estipuladas en el artículo 206 del Estatuto Tributario. Este artículo 206 específicamente es el que me habla de todas las rentas exentas, ¿sí? Son diferentes numerales donde uno a uno me explica cuáles son las rentas exentas a las que tiene derecho una persona, un declarante de renta como tal. Pero en su numeral 1 me establece y me dice que es catalogada los pagos realizado por concepto de indemnizaciones de accidente de trabajo o enfermedad y se declara como una renta de trabajo. ¿Por qué se declara como una renta de trabajo? Porque básicamente, si a mí me van a indemnizar por un accidente de trabajo, es porque yo ese accidente, pues soy una persona dependiente, ¿sí? Soy un trabajador, por lo tanto, mi renta laboral va a ser rentas de trabajo. Y a su vez, el reconocimiento de esa indemnización, pues tiene que ser bajo esta subcédula de renta de trabajo
que está dentro de la cédula general. ¿Qué es un ingreso? Claro que es un ingreso porque es que en materia tributaria y en materia fiscal, todos aquellos ingresos que recibo, todos aquellos dineros que recibe un contribuyente, pues constituyen un ingreso. De que yo me lo tenga que restar o que yo no vaya a pagar nada de impuesto, eso depende del tratamiento de si es un ingreso no constitutivo o si es una renta exenta. Pero sí o sí se tiene que reportar como un ingreso. Entonces, primera instancia, reportamos esa indemnización como un ingreso bajo la subcédula de rentas de trabajo dentro de la cédula general. Y es una renta exenta, ¿por qué? Porque es que en el artículo 206 se habla sobre rentas exentas específicamente. Entonces, su naturaleza es que es una renta exenta. No se puede confundir este pago con el tema de las incapacidades. Una cosa es una indemnización, otra cosa es una incapacidad. Porque es que las incapacidades médicas están por enfermedad general o por riesgos laborales, pero son incapacidades por unos días, bien sea porque el trabajador le ocurrió algo de manera muy corta, ¿sí? Hay obviamente unas incapacidades que son muy largas, pero su naturaleza sigue siendo una incapacidad. Mientras que una indemnización existe o se paga es cuando ya hay una pérdida de la capacidad laboral. Esa indemnización normalmente surge después de incapacidades. Cuando son incapacidades recurrentes y muy largas, el trabajador opta por realizar la evaluación, ¿sí? Que le hacen la pérdida de la capacidad laboral y ahí es donde le determinan qué porcentaje ha perdido y que no le va a permitir laborar. Entonces, normalmente esas indemnizaciones surgen después de muchas incapacidades o de recurrentes incapacidades, pero no se puede confundir la incapacidad con la indemnización. Ya esa indemnización es el pago total que se hace de manera posterior. Entonces, acá les muestro cómo en el formulario, porque en la declaración de renta de persona natural, pues tenemos el formulario 110 y 210, porque en el 110 declaran los no residentes y en el 210 declaran los residentes. Tenemos en la parte de rentas de trabajo que tenemos que reportar el ingreso por indemnización como un ingreso bruto en su renglón 32, pero yo me lo puedo llegar a restar como una renta exenta en el renglón 36 que les estoy mostrando en pantalla. Lo reporto y a su vez me lo resto. Pero de pronto surge una importante pregunta y es, bueno, yo me lo puedo restar completo. Si el ingreso lo recibo 100%, ¿será que la renta exenta me la resta completa o hasta dónde yo me puedo llegar a tomar? Teniendo en cuenta que hay indemnizaciones que son representativas monetariamente y al ser representativas, pues pueden llegar a tener un impacto en el impuesto. Y la respuesta es que si yo me voy al artículo, al 206, que ahorita lo vamos a ver muy de manera expresa, él me indica que precisamente en ese numeral yo ya me tengo que acoger a un limitante. Entonces vamos a verlo por acá en pantalla. Entonces tenemos en el artículo 206 que me habla de rentas exentas. El primer artículo o el primer numeral que habíamos hablado, indemnizaciones por accidente de trabajo o enfermedad, es una renta exenta por su naturaleza, pero el tratamiento del límite lo tenemos que observar en esta partecita que tal vez nunca nos fijamos en los parágrafos, siempre nos fijamos en los numerales y nunca en los parágrafos, y es que en el parágrafo 1 dice que la exención prevista en los numerales 1, 2, 3, 4 y 6 de este artículo opera únicamente sobre los valores que corresponden al mínimo legal que tratan las normas laborales. Y ahí es donde nosotros como contadores ya nos tenemos que trasladar a otra normatividad como para entender un poco este tema. Entonces, el numeral 1, que es el que apenas estamos hablando, ¿hasta dónde puede llegar a ser una renta exenta? Hasta lo que me indica la norma laboral. Y es que esta norma laboral la tenemos en la ley 776 del 2002. Si yo me voy a esta ley que me regula todo el tema del sistema de seguridad social y demás, en su artículo 7 me habla sobre el monto de la incapacidad permanente parcial y me dice que hasta qué rango, en una suma de 2 a 24 salarios mínimos. Entonces, ¿yo me puedo restar como una renta exenta? Claro que yo me puedo restar como una renta exenta esa indemnización, pero ¿hasta qué monto? No el 25%,
que es el límite de 790 VT, usted se puede llegar a tomar todo eso como renta exenta, pero hasta el límite de 2 a 24 salarios mínimos. Bueno, Lucía, ¿y qué pasa con esa diferencia de esa indemnización? Pues básicamente va a ser una renta gravable. ¿Listo? Tiene que tenerlo muy presente. ¿Por qué? Porque tal vez nos acostumbramos mucho a leer solamente normatividad tributaria y nos salimos un poco de las otras obligaciones que tenemos. Y el mismo estatuto nos dice que nos tenemos que dirigir directamente al mínimo legal para establecer hasta dónde llega esa renta exenta. ¿Listo? Entonces, ahí hablamos hasta dónde yo me puedo llegar a tomar como renta exenta. Pero recuerden que en declaración de renta, todo en rentas de trabajo, yo estoy limitada al 40%, ¿cierto? ¿Cómo me limito al 40%? Pues que la suma de mis deducciones y rentas exentas, incluido ese 25% que tienen derecho las personas de rentas laborales, no puede superar el 40% de la renta líquida gravable. ¿Y esa renta líquida gravable cómo se calcula? Pues la diferencia entre el ingreso y el ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Entonces, cuando usted se vaya a agarrar eso como una renta exenta, tenga en cuenta que no me puede superar el 40%. Aunque en una parte no me la limita tanto, todo sí o sí en rentas de trabajo va a llegar limitado al 40%. Hay excepciones, hay cosas que no se toman el 40%, pero en norma general, ese es un límite que me establece. Y ese 40% es hasta 1.340 VT. ¿Listo? Recuerden que ese 40% está reglamentado, está establecido en el artículo 336 del Estatuto Tributario. Entonces, esa es la primera indemnización. Lo reportas como ingreso, se lo puede restar como una renta exenta, pero en renta exenta solamente hasta el mínimo legal que me establece la ley 776 del 2002. Finalmente, todo se limita al 40% de la renta líquida. Cuando hablamos de la segunda indemnización, seguimos dentro de ese mismo numeral. Y es que ese numeral nos habla sobre las indemnizaciones que impliquen protección a la maternidad. Y así como les decía en el inciso anterior, no se puede confundir con incapacidades. Aquí esta licencia de maternidad, esta indemnización no puede confundirse con la tan llamada licencia de maternidad que todas las mujeres tienen derecho por sus bebés, ¿sí? Por sus hijos. Eso es cuento aparte, eso es diferente. ¿Por qué no se puede confundir? Porque básicamente la indemnización por protección a la maternidad es cuando se le hace un pago a la madre gestante o cuando es despedida, cuando se les desmejoran sus condiciones laborales por causa de su embarazo. Entonces, de pronto, esta trabajadora está en una empresa y en la empresa le van a desmejorar su salario, o cuando dicen que la hacen renunciar de manera indirecta, con más funciones, con represiones o demás. Entonces se inicia un proceso ante el Ministerio de Trabajo y ahí es donde viene el reconocimiento a una indemnización. Entonces esa indemnización también tiene una categoría de ingreso y se lleva como una renta exenta. Pero igualmente, si yo me voy al 206, ese es el numeral 2, me dice que el numeral 2 también se debe respetar lo del mínimo vital o el mínimo legal que se encuentra establecido bajo la normatividad laboral. Entonces, en ese orden de ideas, las dos primeras indemnizaciones, tanto por accidente de trabajo o enfermedad o aquellas que impliquen protección a la maternidad, debe respetarse en renta exenta el mínimo legal. Tercera indemnización, despido injustificado. Y esta sí es un poco más cruel, porque es que básicamente usted tiene allí a un trabajador, a un colaborador, de pronto no hizo el conducto regular para poderlo despedir, sus llamados de atención y demás, todo el reglamento interno, que eso ya lo trabajamos de la mano de un abogado laboral, y se le despide. Y bueno, se inicia el proceso y hay que reconocerle una indemnización. Esas indemnizaciones de verdad son onerosas. Cuando uno va y verifica, este año precisamente me llegó una renta de una persona despedida de manera injustificada, más de 200 millones en una indemnización. Entonces uno dice, es bastante representativo. Pero es que resulta que esa indemnización por despido injustificado no tiene ningún tratamiento especial. Es decir, constituye un ingreso
y está 100% grabado. No se puede restar ni como un ingreso no constitutivo de renta de ganancia ocasional, ni como una renta exenta. Recibes ese rubro, ese cálculo, que eso va de acuerdo al tiempo laborado, al tipo de contrato, al salario devengado, y ese dinero que recibes no tiene ningún tratamiento especial en materia tributaria, por lo que es una renta de trabajo, porque es percibido bajo una relación laboral, legal y reglamentaria, y no tiene ninguna exención. Entonces, se va a ir grabado 100%, que pues tendrá derecho a su 25% de renta laboral, es lo único a lo que tendrá derecho. Y si la persona tiene deducciones adicionales y unos ingresos no constitutivos, pues se los podrá restar, pero todo limitado al 40%, y finalmente ese límite del 40%, aquellos quienes ya hacemos declaraciones se dan cuenta que ese límite en realidad es poco, y esa base gravable tiende a dejarse o a estar muy alta. Y con una indemnización como la que les digo, ténganlo presente que el impuesto que se generó fue bastante alto. ¿Listo? Entonces ya llevamos acá 3 tipos de indemnizaciones, 2 establecidas en el artículo 206, otro tipo de indemnización que no establecía en el artículo 206, pero es una indemnización que surge en materia laboral y que hay que darle un tratamiento tributario. La siguiente indemnización es muy famosa, las indemnizaciones por seguros de vida. ¿Quiénes no tenemos una póliza de seguros de vida? Sí, de pronto la mayoría de personas ya tenemos pólizas desde hace mucho tiempo, o cuando se adquieren créditos que automáticamente tenemos una póliza de vida. Estas pólizas de seguro de vida están estipuladas en el artículo 303-1 del Estatuto Tributario, que ya ahorita lo vamos a leer muy bien, y me dice que es considerado como una ganancia ocasional. ¿Por qué es considerado una ganancia ocasional? Porque aunque tiene el nombre de indemnización, en el estatuto se establece muy bien qué son los gananciales y cuáles son los gananciales. Y en esta situación, estos seguros de vida es un ganancial. Y está, ¿por qué? Porque está creado como tal bajo la normatividad. Lo que genera que no existe la posibilidad de elegir la forma en la que se declara. Usted no puede decir, ay, no, lo voy a colocar en renta de trabajo, en renta de capital, en renta no laboral. No, no es opcional. De manera unánime, usted tiene que establecerlo en la cédula de ganancias ocasionales. Y anteriormente, hasta el año 2022, había un límite, se consideraba exento hasta 12.500 VT, pero resulta que la reciente reforma tributaria, que es la 2277, me bajó ese límite de 12.500 VT a 3.250 VT. O sea, me la bajó casi 4 veces. Y pues estas indemnizaciones por seguros de vida también son buenas, económicamente son representativas. Entonces, bajármela de 12.500 a 3.250 fue uno de los cambios drásticos que tuvo la normatividad o la reforma tributaria. Vámonos a este artículo para ver qué nos indica. Entonces, artículo 303-1, siempre trabajar de la mano de la normatividad. Y me habla el 303-1 de las ganancias ocasionales derivadas por indemnizaciones por seguros de vida. Entonces, es una indemnización, claro, pero el estatuto lo establece directamente como una ganancia ocasional y nos indica que es exento hasta las indemnizaciones por seguros de vida están grabadas en el monto que supere 3.250 VT. Quiere decir que el límite son 3.250 VT, de ahí para allá es grabado, de ahí para abajo será considerado como una ganancia ocasional exenta. Y si estamos hablando de 3.250 VT, vamos a trabajarlo por la VT del año anterior, 137 millones. 137.839.000. Hasta esos 137.839.000 es una ganancia ocasional exenta. Después de eso es netamente grabado. Anteriormente era 12.500. Vamos a suponer que a la fecha se mantuviera.
12.500 por 42.412, 530 millones. De 530 millones a 137 millones, pues es un cambio bastante brusco. Y de pronto ustedes dirán, bueno, ganancia ocasional, entonces, ¿qué tarifas se reflejan? ¿Yo cómo voy a pagar sobre eso? Pues se paga la tarifa que tienen las ganancias ocasionales, la que me establece el artículo 314 del Estatuto Tributario, y es una tarifa del 15%. 15% sobre esa ganancia ocasional. Entonces, acá tenemos el cuadrito en la declaración de renta, cómo se reporta. En el renglón 112, reportaríamos la ganancia ocasional recibida. En ganancia ocasional exenta, que es en el 114, pues me resto la parte que no supere 3.250 VT. Y en la ganancia ocasional gravable, pues básicamente es la diferencia, lo que se va a someter a una tarifa del 15%. ¿Listo? Para que lo tengamos presente. Esta es otra categoría. En esta época de declaraciones de renta también se ve. La he visto, ya me llegó tanto de despido injustificado y me llegó como un seguro de vida de más o menos 400 millones de pesos. Entonces, esos fueron los dos que hasta el momento, en esta época, ¿no? En este año, a mí me han llegado y que en seguros de vida pues tuvo un cambio bastante brusco. ¿Qué tienen que tener en cuenta? Que esta ganancia ocasional es cualquier ingreso derivado de indemnizaciones por conceptos de seguros de vida, lo que no se limita necesariamente a muertes. Un seguro de vida, cuando adquirimos un seguro de vida, y por ejemplo lo hablo desde el punto de vista personal, yo tengo la clasificación que me ampara ese seguro de vida y no solamente está por muerte, también aparece por ciertas enfermedades que son graves. Por ejemplo, el mío que lo tengo por cáncer o lo tengo por otra cosa, pero ¿qué tipo de cáncer? Bueno, ¿cuáles son los cánceres más comunes que hay en las mujeres? Entonces, los invito a que si tienen un seguro de vida, vayan y verifiquen las cláusulas, las modalidades, la prima, todo lo que tengan y cuáles son los conceptos que lo amparan, ¿sí? Para poder determinar. Y vienen hasta los montos, las edades y demás. Entonces, cubre hasta enfermedades graves. Estos otros conceptos que deriven de una indemnización también son considerados como ganancias ocasionales con la renta exenta mencionada, que es hasta 3.250 VT. Pero hay una exención y es que resulta que un miembro de las fuerzas militares o de la Policía Nacional, pues también puede tener un seguro de vida, pero ellos sí están establecidas en el numeral sexto del artículo 206 y se dispone que por el seguro por muerte y compensaciones por muerte son rentas exentas de trabajo. En este caso ya no se considera una ganancia ocasional, sino que ya se declararía directamente como renta de trabajo y se lleva su rubro como rentas de trabajo. Entonces, mira que pese a que la indemnización por seguro de vida es una ganancia ocasional, sí hay una excepción, perdón, y es que en el artículo 206, en el numeral sexto, me habla que el seguro por muerte, compensaciones por muerte y prestaciones sociales en actividad y en retiro de los miembros de las fuerzas militares y de la Policía Nacional, pues es una renta exenta. Entonces, solamente en este caso lo saco de la ganancia ocasional y lo llevo a una renta de trabajo y lo puedo reportar como una exención. Ahora, ¿será que este numeral también se establece con el mínimo legal? ¿Se acuerda que habíamos visto la ley 776? Pues vamos a ver. Sí. En el parágrafo 1, el numeral sexto también se somete a ese mínimo legal. Entonces, si es un policía, si es alguien de las fuerzas militares, igualmente me lo tengo que llegar a restar respetando el mínimo legal que trata la normatividad laboral. La siguiente indemnización que surge es la indemnización por seguro de daño. Esta indemnización por seguro de daño está establecida en el artículo 45 del Estatuto Tributario y es cuando hace referencia al daño emergente y al lucro cesante. Entonces, un seguro de daño cubre dos conceptos, que son los antes mencionados. El lucro cesante es un ingreso gravado y el daño emergente es un ingreso no gravado. Es decir, es un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional.
El contribuyente deberá demostrar que dentro del plazo que señale la normatividad, él va a realizar la inversión. Bueno, ¿y cuál es el plazo? Pues el plazo es el de la declaración de renta. Y él hizo la inversión de la totalidad de la indemnización en la adquisición de unos bienes iguales o similares. Partamos de la definición de daño emergente y de lucro cesante, porque tal vez si no la tenemos clara, su clasificación puede llegar a ser errónea y por lo tanto su tratamiento tributario también. Entonces, cuando hablamos de seguro de daños y tenemos daño emergente y lucro cesante, resulta que el daño emergente es todo lo que se deriva o todo lo que se genera del suceso, mientras que el lucro cesante es todo lo que se deja de percibir. Entonces, le voy a dar un ejemplo. Resulta que hay un domiciliario, pues es motorizado, ¿sí? Estaba en su moto y en pleno centro llega un vehículo y lo levanta, ¿sí? Lo accidenta y le parte las piernas. Entonces, ¿qué sucede? La moto queda vuelta a nada, porque el impacto con el vehículo, pues, dio vueltas y la moto quedó vuelta a nada. Esa moto, el daño de esa moto viene siendo el daño emergente, ¿sí? Porque es todo lo que se genera o se deriva de ese accidente. Y el lucro cesante es el domiciliario, es la persona. ¿Por qué? Pues resulta que como le partieron las piernas, él no va a poder trabajar, ¿cierto? Y no está afiliado a ninguna empresa, es un domiciliario, no va a poder trabajar, por lo tanto su ingreso se va a ver afectado. No va a poder generar lucro, renta, dinero, plata. Eso se llama lucro cesante. Entonces, todo lo que deja de percibir, que es el dinero, pues es lucro cesante, y todo lo que se generó, que es dañarse la moto, es el daño emergente. ¿Listo? Esa es la definición más clara entre los dos. El daño emergente es un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional, pero siempre y cuando se demuestre que durante el periodo se haga la inversión en la adquisición de los bienes. Te resulta que la aseguradora le reconoció un dinero y él debe, ¿qué? Pues adquirir otra moto, reemplazarla. Ahí se vuelve un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. ¿Listo? ¿En qué periodo? Pues en el periodo de la declaración de renta. Supongamos que él está obligado a declarar en ese periodo, en ese año o en ese lapso de tiempo. Mientras que el lucro cesante, pues resulta que el propietario del vehículo le dice, no, mira, yo le voy a consignar a su cuenta, o la aseguradora aparte le hace un reconocimiento de tantos millones para él solventar o sobrevivir para poderle darle a su familia porque él no va a poder trabajar. Eso se llama lucro cesante. Las aseguradoras normalmente cuando hacen esos reconocimientos, ellos clasifican. Ellos en el certificado tributario, en el documento que emiten, ellos dicen qué es daño emergente y qué es lucro cesante. Le clasifican el rubro para que usted pueda llegar a poderlo separar en la declaración de renta. ¿Y eso cómo se declara? Pues se declara como una renta no laboral, porque lo recibes a través de una aseguradora, entonces se declara a través de una renta no laboral. En ingresos brutos, reportas el total del ingreso recibido. Si es daño emergente, se lo resta acá en el renglón 76 de ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Y si es un lucro cesante, pues no se lo puede restar. Es 100% grabado. Pero vamos al artículo 45. ¿Qué nos indica la normatividad? Porque siempre tenemos que trabajar de la mano con la normatividad. Y es que este artículo 45 lo habla y lo dice que el valor de las indemnizaciones en dinero o en especie que correspondan a daño emergente es un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Pero para poder obtener este tratamiento, el contribuyente debe demostrar la inversión de la totalidad de la indemnización en la adquisición de bienes iguales o semejantes. Las indemnizaciones obtenidas por conceptos de seguro de lucro cesante constituyen una renta gravable. Es decir, es 100% gravado. Y sujeto a costos, no está sujeto a costos, se grava 100%. Pero vamos a ver qué me dice este decreto. ¿Qué me dice el DUT, que es el decreto 1625 del año 2016?
en donde se viene el compilado de toda la normatividad. Y me dicen el artículo 1.2.1.12.2, indemnizaciones por seguro de daño. Para los efectos de el artículo 32 de la ley 20 del 79, se entiende por indemnización correspondiente a daño emergente los ingresos recibidos en dinero o en especie percibidos por el asegurado para sustituir el activo patrimonial perdido. Él debe de manera inmediata adquirir un nuevo activo. El ingreso no constitutivo de renta y ganancia ocasional. Para obtener este tratamiento, pues el contribuyente deberá demostrar dentro del término que tiene para presentar la declaración de renta la inversión de la indemnización recibida. Entonces, ahí ya no nos queda más dudas de que se puede restar como un ingreso no constitutivo, pero demuestra. ¿Y cómo lo tiene que demostrar? Pues lo tiene que demostrar con base a temas de que lo que vaya a adquirir tenga facturación electrónica, ¿no? De que también esté bancarizado el pago, o sea, que cumpla todos los requisitos de ley. No, es que me van a vender una moto de segunda y ni papeles tiene, ni siquiera le voy a hacer un traspaso. Pues no. Al verse afectada la póliza de daños y recibir el pago debido al siniestro, es necesario identificar el concepto de pago y clasificarlo de manera correcta. Las aseguradoras normalmente ya le hacen la clasificación. En las que yo he podido tratar, ellas le clasifican daño emergente o lucro cesante. Lo correspondiente al lucro cesante siempre estará grabado y el daño emergente será no grabado pues de acuerdo a la condición que se tenga que cumplir. Estos ingresos no son considerados ganancias ocasionales, aunque usted no se accidenta todos los días. A usted una bodega no se le va a quemar todos los días, ¿sí? No se recibe de manera frecuente, pero normativamente no está clasificado como una ganancia ocasional. Y al no estar clasificado como una ganancia ocasional, se tendrá que reportar como un ingreso no laboral. ¿De acuerdo? Recuerden que lo que no está expreso de manera taxativa se reconoce como, en este caso, como una renta no laboral. Acá tenemos el artículo 45, que era el análisis que hacíamos en un momento, el DUT, y tenemos el artículo 1.2.1.2.3, que me habla del tratamiento especial, que ya lo explicamos hace un momento. Tenemos otra indemnización que tal vez no es muy frecuente, porque si no estamos en ese sector económico, pues, o no asesoramos ese sector económico, pues tal vez nunca lo vamos a conocer, que son las indemnizaciones por destrucción o renovación de cultivos y por control de plagas. Ese está en el artículo 46-1 del Estatuto Tributario y esta indemnización también se declara como una renta no laboral y son ingresos no gravados, es decir, son ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Se reporta el ingreso y vuelvo y me lo resto como un ingreso no constitutivo. Muchas veces, y a mí me han hecho la pregunta y me dicen, pero Lucía, ¿qué gracia tiene que yo tenga que reportarme el ingreso? Y luego tengo que restármelo, pues para esa gracia no lo reporto. Yo no puedo omitir información. Una cosa es que no tenga que pagar por eso, pero otra cosa muy distinta es que no tenga que reportar. Sí o sí usted tiene que reflejar eso en su declaración de renta. Y este artículo 46-1 nos indica que no constituirán renta ni ganancia ocasional para el beneficiario todos aquellos ingresos que se reciban por concepto de indemnizaciones en el tema de erradicación o renovación de cultivos o por concepto de control de plagas, cuando éste forme parte de programas encaminados a racionalizar o proteger la producción agrícola nacional. Ojo, requisito que haga parte de programas de protección agrícola nacional y dichos pagos se efectúen con recursos de origen público, sean estos fiscales o parafiscales. Para gozar del beneficio anterior se deberán cumplir las condiciones que señala el reglamento. ¿Qué reglamento? Pues tenemos que llegar a consultar todo el tema de producción agrícola directamente que establece el Estado o el Ministerio de Ambiente correspondiente, en donde nos indican cuáles son las condiciones. Pero solamente tiene tratamiento fiscal siempre y cuando haga parte de un programa y segundo, el dinero venga de una entidad pública. Y tercero, que se cumplan los requisitos establecidos en la normatividad
que tendríamos que revisar en el Ministerio de Ambiente o en Agricultura, en todo el tema del ICA, para ver qué nos indica de manera específica. Una última indemnización. Aquí estoy hablando, pues yo creo que abordo todas las indemnizaciones. La última indemnización, que es muy poco frecuente para nosotros, pero para el tema jurídico sí, porque los abogados tienden a defenderlo mucho en algunos procesos judiciales, y es el tema de las indemnizaciones por daños morales. Cuando hablamos de daños y perjuicios físicos, psicológicos, también existen los morales, cuando atenten contra la parte íntegra de los ciudadanos. Y es que esta indemnización se debe declarar también como un ingreso por renta no laboral. ¿Por qué? Porque no está expresado como una ganancia ocasional, entonces va como una renta no laboral. Ya que no es una renta de trabajo, las indemnizaciones por daños morales no son rentas laborales, tampoco es una renta de capital, ni tampoco son dividendos, ni tampoco es una pensión. Entonces es una renta no laboral. Pero de manera adicional, no tiene ningún beneficio en la normatividad vigente, lo que significa que está completamente gravada. No es ni ingreso no constitutivo, ni rentas exenta. Y recuerden que en las rentas no laborales no existe este tan llamado límite del 40%, no existe. Entonces, no tiene límite de nada. Súmelo y grábelo el 100%. En algún momento, hace unos años, había una doctrina de la DIAN, un oficio, en donde trató de igualarse esta indemnización por daño moral al daño emergente, ¿sí? Se trataron de igualar los conceptos a las definiciones, pero posteriormente la DIAN reconsideró esa postura y expidió un oficio, que es el oficio que les dejo en pantalla, el 025-723 del 10 de octubre del 2019, y me grabó 100% esta indemnización por daños morales. Me dijo, no, qué pena, mira, esto ya no es considerado como un daño emergente, ya que no cumple las condiciones dispuestas a esta clasificación, así que vamos a grabarlo 100%. Los que se acogieron en su momento, pues bien, pero hasta el 2019 que la DIAN agarró y dijo, ya no más, esto no es así, pues nos cambió las riendas del juego y pues se va a grabar 100%. ¿Qué deben tener presente? Que cualquier otro concepto que no encuentre aquí relacionado de los que ya hemos hablado, pues será un ingreso grabado en rentas no laborales. ¿Por qué? Porque ya hablamos de cada uno de los artículos que relacionan el tema de las indemnizaciones. Entonces, los que no hayamos mencionado es un ingreso grabado sí o sí y se declara en la renta no laboral. Aquellos conceptos indemnizatorios, por conceptos de indemnización, que deban ser declarados en rentas no laborales y que para su consecución fue necesario el pago de honorarios a abogados, por ejemplo, con aquellos de seguros, ¿sí? Porque ahí lo pongo en el caso particular de mis clientes. Tengo abogados dedicados a la reclamación de seguros. Ellos hacen todo el proceso de reclamación a nombre del cliente y el rubro llega al nombre del abogado. Cuando llega al nombre del abogado y le depositan, él descuenta sus honorarios y el diferencial se lo transfiere a su cliente. Entonces, cuando el cliente vaya a presentar la declaración de renta, el cliente no tiene que declarar el diferencial. No, señor. El cliente declara el 100% de la indemnización y se podrá restar como costo de deducción lo que le va a pagar al abogado. Es decir, lo que el abogado se descontó por la derecha en muchas ocasiones. Eso se lo puede llegar a descontar, pero siempre y cuando ese costo de deducción cumpla lo del artículo 107, que es lo que me habla de necesidad, proporcionalidad, causalidad, y que se cumpla lo del artículo 771 del Estatuto Tributario, 771-2, perdón, que es todo el tema de bancarización. Entonces, usted recibe una indemnización, se podrá restar en costos y deducciones la parte que le corresponde al abogado, pero siempre y cuando ese pago esté debidamente soportado.
Es un error pensar que el ingreso a declarar es el dinero recibido de manos del abogado, es decir, que el que ya se descontaron los honorarios. No es así. El ingreso a reportar es el valor total de la indemnización porque el abogado solamente actúa como un mandatario. Es el que recibe el ingreso, es el que hace todo el proceso y recibe el ingreso, pero luego lo traslada. Entonces acá le colocaba el ejemplo donde se reciben 12 millones de pesos, pero el trabajador efectivamente solamente recibió 10 porque el abogado le cobró 2 millones. Entonces esos 2 millones podrá llegar a descontarse. ¿Listo? Bien sea por temas de abogado o por temas de seguridad social o lo que compete como tal. Bueno, esas son las indemnizaciones que tenemos de mano de la normatividad. Hicimos un viaje hacia la normatividad laboral un poco, la clasificación y la explicación de daño emergente o lucro cesante, porque a veces nos puede llegar a confundir, las exenciones y los límites. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud, alguna apreciación. Bueno, acá nos escriben que muy completa la capacitación, abarcó todas las indemnizaciones. Sí, la verdad, esas son todas las indemnizaciones. De pronto pueden llegar a surgir unas adicionales, pues hasta el momento todas son esas en normatividad, pero ya saben que adicionales son rentas no laborales y están grabadas. Bueno, Lucía, por acá nos preguntan, ¿las indemnizaciones que paga el Estado por daño a un bien de una persona son grabadas? Bueno, como les hablaba hace un momento, si son indemnizaciones por un bien, quiere decir que es un daño emergente. Ese daño emergente tienen que llegar a sustituir el bien patrimonial en el tiempo establecido de un año, se reporta como un ingreso y se resta como un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Bueno, por acá Duperli nos pregunta lo siguiente, ¿las indemnizaciones que paga el Estado por la pérdida de un ser querido, en este caso falso positivo, cómo se declara? Esas indemnizaciones igual son una renta no laboral, porque no provienen ni de una relación laboral ni tampoco es una ganancia ocasional. Falso positivo supongo que no hace parte de ninguna fuerza militar ni una policía, porque si hace parte de una fuerza militar o policía, pues me lo resto como una renta exenta. Entonces se declararía en una renta no laboral como un ingreso y puedo restármelo como un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Me alegro, dice que muy completa, que nos dejó sin preguntas, me alegro. La idea es abarcar toda la temática. Las indemnizaciones pueden ser tratamientos muy especiales debido a que no todo el mundo, la gente recibe indemnizaciones y no todo el tiempo la gente está recibiendo indemnizaciones. Entonces son como casos muy específicos. Las declaraciones de renta normales son rentas de trabajo, rentas de capital, rentas de dividendos. Entonces, cuando llegamos a esos temas que son como muy de vez en cuando, pueden llegar a volvernos locos. Bueno, por aquí la señora Beatriz nos hace la siguiente pregunta. En cuanto a las indemnizaciones laborales, concepto 305-73 del 2015 hace una diferencia entre los ingresos laborales mensuales y las indemnizaciones que son ingresos laborales pero no mensuales, y por lo tanto hace una diferencia en el tratamiento de estos a la hora de liquidar los ingresos laborales. Bueno, me imagino que es una apreciación, Beatriz. Hay que verificar el tema de los conceptos, porque cuando son muy antiguos, lo más probable es que ya tengan conceptos posteriores que me modifiquen la postura. Bueno, por aquí nos preguntan, ¿las indemnizaciones grabadas siempre se les debe aplicar retención en la fuente? Sí, retención en la fuente del 20%. Bueno, por aquí Diana Castelblanco nos pregunta lo siguiente. ¿El pago de una demanda a la Fiscalía por privación de la libertad injusta es una indemnización o es una ganancia ocasional? Esa es una ganancia ocasional. Vale, con gusto, Diana. Bueno, entonces ahora sí agradecemos a nuestra conferencista por su valiosa participación y a todos ustedes por haberse conectado. Los invitamos a seguir muy activos en nuestras redes sociales para estar siempre informados sobre futuros eventos y actividades que realizaremos por parte de Siscafé. Nos encantaría contar pues siempre con la participación de ustedes. Les recordamos que Siscafé es una casa de software contable que ofrecemos soluciones según las necesidades de cada empresa. Y pues gracias a todos y que tengan un excelente día. Muchas gracias a todos por la participación. Muchas gracias a Siscafé por la invitación. Que estén muy bien. Chao, chao.
No olvides suscribirte a nuestro canal, activar la campanita de notificación y antes de irte, déjanos un like en Facebook, Instagram y LinkedIn.